las clases anteriores hemos trabajado con modo texto. El diagrama de la tarjeta de video que habíamos planteado también es una tarjeta de video para modo texto. Todos los elementos que estaban ahí eran para modo texto. Quizás si queremos ser más específicos, era para modo texto monocromático. Después creo que algo mencioné de cómo lo podíamos convertir en color. En color, pues simplemente podíamos hacer una triada de los tres colores fundamentales: el verde, el rojo y el azul. Y si eso lo relacionábamos con un píxel, y estábamos hablando, por ejemplo, de tres cañones, tres haces de electrones chocando contra un mismo píxel, cada color con distinta intensidad. Entonces de esa manera podríamos convertir, ¿verdad?, un color, o el color del píxel lo podíamos convertir en una gama diferente de colores. El tener colores distintos para un píxel, o la cantidad de colores que se manejarían para un determinado píxel, eso también implicaría el almacenamiento de la información de color de este píxel. Por decirles algo, si estoy manejando solamente 16 colores, pues entonces necesitaríamos almacenar al menos 4 bits para poder determinar el color con el que estamos trabajando para ese píxel. Entonces, en realidad habíamos mencionado también que el monitor trabaja en modo gráfico. El modo texto es como una configuración que se desarrolla para poder facilitar, ¿verdad?, que poder mostrar texto en pantalla. Al final, el modo texto pues se convierte en modo gráfico, puesto que lo que nosotros hacemos es encender y apagar píxeles. Para trabajar en el modo gráfico, la forma más directa, lo único que esto es, ya podríamos decir, hardware de cada máquina, es identificar en dónde está la memoria de video de modo gráfico. Quiero que vean la diferencia. Existe una memoria de video para modo texto y otra sección de memoria para modo gráfico. Entonces, en el modo gráfico, lo que nosotros tendríamos es que cada uno de los píxeles, si estamos en un formato monocromático, pues cada uno de los píxeles tendrían un 1 o un 0, y eso indicaría píxel encendido o píxel apagado. Si ya no estoy trabajando, supóngase que estuviésemos trabajando con 256 colores, pues entonces yo necesitaría en modo gráfico almacenar un byte por cada píxel, porque en ese byte lo único que estaría almacenando es el píxel. Entonces aquí ya no tenemos ni fondo ni frente como se viene en modo texto, sino que lo único que tenemos son píxeles que se encienden y que se apagan en distintos colores. Y de esa forma pues vamos a realizar cualquier gráfico en la pantalla. ¿Okay? Entonces les decía que el video gráfico directo es alterar directamente, primero ver la estructura que tenemos, el modo de video con el que estamos trabajando, después de eso identificar en dónde está la memoria de video y alterar la memoria de video, porque también, si quieren, para que puedan entender ese paso de la tarjeta de modo texto a una tarjeta de modo gráfico, lo podríamos ver de la siguiente forma. ¿Qué pasaría si en lugar de ir a accesar lo que era mi generador de caracteres, que tenía una memoria no volátil, tenía en forma permanente, si en lugar de ir a accesar esta información de ROM lo hiciese en RAM? O dicho de otra manera, si
ROM, generador de caracteres, estuviese guardado en RAM. Entonces yo podría programar cada carácter, o podría programar el encendido y apagado de los píxeles de ese carácter. De tal forma que esa es una manera también de realizar el modo gráfico, de que nosotros tuviésemos acceso a un ROM generador de caracteres que estuviese grabado no en ROM sino en RAM, y yo pudiese guardar ahí los píxeles que quiero que se me enciendan y que se me apaguen, y llevarlos a lo que sería la memoria de video. Entonces lógicamente que de esa forma podríamos nosotros representar píxeles encendidos y apagados. Bueno, ok, entonces el modo gráfico, en el modo gráfico nosotros vamos a ver la pantalla de una manera diferente del modo texto. En modo texto cuadriculábamos la pantalla y en cada uno de esos cuadros colocábamos lo que era un carácter. En el modo texto teníamos un cursor que nos indicaba la posición donde se iba a colocar un carácter que enviásemos en la pantalla. En el modo gráfico ya no tenemos ningún cursor. Lo que tenemos aquí es un apuntador. Un apuntador, y este determina las coordenadas de un píxel, el cual pudiésemos nosotros estar accesando de la misma forma, o si quieren lo podemos relacionar un poco, de la misma forma que se hacía en el texto. Solamente que en el texto para un carácter, ahora para un píxel. Entonces le llamamos, quizás empecemos por eso, definamos lo que son los puntos, o cómo le llamamos a los puntos de imagen que tenemos en nuestra pantalla en el gráfico. Entonces lo vamos a definir como píxeles, y estos pueden tomar distintos colores dependiendo de la configuración de video que nosotros estemos desarrollando, así la cantidad de píxeles que vamos a representar en la pantalla y la cantidad de colores que podría tener ese píxel. Por lo tanto, sabemos que una buena resolución sería el tener una mayor cantidad de píxeles. Esto quizás me imagino que ya lo han manejado muchísimo con la parte de las cámaras fotográficas. Estamos trabajando con una foto. Algunas fotos no ocupan mucha memoria, porque la resolución no es muy buena, la cantidad de píxeles con la que se trabaja no es muy buena. Si queremos una mejor resolución, entonces necesitamos más píxeles. Una mejor resolución, pues al mismo tiempo que me da una mejor imagen, me permite, por ejemplo, hacer un zoom sin mayor configuración de la imagen con la que estoy trabajando. Entonces, lógicamente, en primer lugar, existen muchas configuraciones de video modo gráfico. Yo he seleccionado una, ¿verdad? Así como hicimos para modo texto, tomamos una de modelo y en base a eso pues estudiamos el modo texto. Pues también vamos a tomar una para modo gráfico y con ella vamos a explicar cómo funciona el modo gráfico, ya que la única variante que quizás se ha presentado en esto es lo mismo que pasaba con el modo texto. La cantidad de caracteres, ¿verdad?, que teníamos en una fila pues incrementaba, y se incrementaba el número de filas de caracteres, y se incrementaba también la resolución de los caracteres. Entonces en el modo gráfico es lo mismo, se sigue trabajando en esto, incrementando el número de píxeles que tenemos en pantalla para tener una mejor resolución. De tal manera que si estudiamos cualquiera de estas configuraciones, pues las otras son exactamente iguales, solamente que el número de píxeles va a cambiar. Lo otro que cambia es el número de colores, ¿verdad?, que puede manejar el píxel. Entonces también hay una relación entre lo que es la resolución con la que estoy trabajando y lo que sería la cantidad de memoria que necesito para almacenar un cuadro de imagen o una pantalla o una página en este caso.
Entonces, también creo que eso lo han venido manejando en las, quizás para poner un ejemplo, ¿verdad? En una cámara fotográfica, pues ahí queremos tener más fotografía almacenada, pues ahí tenemos que cambiar la tarjeta SD, ¿verdad? Para poder almacenar más fotografías. Eso debido a que, lógicamente, que ocupan un espacio muy grande. Entonces, es importante que manejemos estos datos porque a la hora que tengamos que seleccionar, ustedes muchas veces van a tener que seleccionar qué dispositivo comprar, es una labor que todo el mundo hace, entonces pues puedan tener criterios para poder decidir qué es lo que quieren, ¿verdad? Porque algunas veces también si uno voy a trabajar tal vez con un AutoCAD o con algún software que tenga que ver mucho con gráficos en 3 dimensiones o lo que fuera, entonces si es un bufete de un abogado, por decir algo, pues entonces para qué va a pagar por esta tecnología, en realidad no la va a utilizar, entonces no tiene sentido. Ok, bueno, menciono también esto porque estaba revisando los exámenes y pues hice algunas preguntas y se dieron cuenta que tenían un poco enfocadas a la clase. Por ejemplo, la pregunta de cuánta memoria de video necesitábamos para una configuración determinada de texto. Entonces ahí pues casi todo la también lo otro que estaba íntimamente relacionada con la pregunta anterior era qué es lo que se guardaba en la memoria de video en la tarjetita cuando estábamos trabajando en el texto. Algunos contestaron los caracteres ASCII y además el atributo. Algunos solo el ASCII, tienen la mitad del problema. Lo mismo pasó con la memoria de video, que le faltó multiplicar por el 2 porque guardamos un byte de ASCII y un byte de atributo. Entonces, es muy importante que manejemos esto, puesto que necesitamos conocer, ¿verdad?, qué espacio de memoria es el que estamos manejando, de qué tamaño, de qué dimensiones es la memoria de video, dependiendo de la resolución con la que estemos trabajando. Allá lo hicimos en modo texto, ¿verdad? Aquí pues todo lo vamos a trabajar ya en gráfico. Bueno, ok. Entonces lo primero, y para modo gráfico vamos a utilizar como modelo, como les decía, hay muchas configuraciones en modo gráfico. Yo voy a utilizar una de las funciones y acordémonos que la configuración del modo lo hacíamos cargando el dato 00 en AH, después en AL cargábamos dependiendo del modo. Por ejemplo, en el modo texto cargábamos acá 03, estamos cargando 03, entonces eso me indicaba que era modo texto 80 por 25. Entonces ahora vamos a utilizar el 12H y este 12H es una de las configuraciones de video gráfico. Pues este es un modo gráfico y me da una resolución de 640 por 480. En aquel caso del modo texto, cuando decía 80 por 25, lo que estábamos diciendo era que teníamos 80 caracteres, ¿verdad?, en cada fila. Aquí lo que estamos diciendo es, ya nos pasamos a otra dimensión, ya no estamos en caracteres, hoy estamos en píxeles. Entonces aquí lo que voy a tener son 640 píxeles. Y para diferenciarlo quizás le voy a llamar línea. Las líneas de píxel serían 480 y en cada línea de píxel tendríamos 640 píxeles. Entonces, esa es la resolución que tendría este modo gráfico, como mencionaba.
lo vamos a tomar como referencia para poder explicar cómo se trabaja con el gráfico. También va a ser muy importante para ustedes la parte del proyecto, ya que pues, esperaría que todo el mundo haga algo. Bueno, después tenemos la INT10, llamamos la rutina de interrupción a través del vector 10H, y brincamos a la rutina de video, y al brincar la rutina de video pues se configura el modo gráfico 640 Approach. Esto lo tenemos que hacer siempre que vayamos a trabajar en modo gráfico. Algo muy importante, sí. Se podría trabajar combinado. Hay una instrucción de modo texto, que es una función de modo texto, que es la función que permite poner texto en modo. Entonces, sí. Bueno, para que nos orientemos mejor, ¿verdad? Veamos esto gráficamente. Anteriormente, como les decía, veíamos la pantalla como una cuadrícula. Ahora vamos a ver un montón de puntos. A cada uno de los puntos le vamos a llamar píxeles. Entonces, tenemos una pantallita llena de puntos. Cuando comenzamos a hablar del gráfico, pues decíamos, ¿verdad? Esto, hay un montón de tecnología, ¿verdad? LCD o cristal líquido, se tiene la tecnología LED también, ¿verdad? La tecnología plasma. Pues, hay algunos píxeles que se representan redondos, otros son rectangulares, como barritas. Bueno, a mí me gusta quizás más lo de puntitos porque creo que es más ilustrativo. Al final, pues el ojo integra y estamos viendo la imagen. Entonces, nos podemos imaginar que tenemos una pantalla llena de puntitos, ¿verdad? Recuerden sistemas digitales, los LED, ¿verdad? Imagínense que tiene un montón de LEDcitos en la pantalla. Me acuerdo que en el Museo de Ciencia de Mario Shiba, tenían una pantalla enorme, un televisor, ¿verdad? La resolución era muy buena, también la distancia a la que ponían la pantalla era bastante, o sea, era en proporción a que usted no visualizara las imágenes, pero al acercarse pues se veía claramente que era LED. Entonces ya se manejaba en esa tecnología. Ok, entonces vamos a tener, ya si lo queremos ver en hexadecimal o en decimal, ¿verdad? Vamos a tener aquí, comenzamos a contar desde el píxel 0 hasta el píxel 27F. Y en total sería tener 640 píxeles, si hablamos en decimal, ¿verdad? O estaríamos hablando de que comenzamos desde el píxel 0 en decimal hasta el píxel 639. En hexa sería el 27F. Bueno, en total 640 puntitos en la pantalla. Tenemos también líneas de píxel, en total serían 480. Empezaríamos contando con la 0, llegaríamos hasta la 1TF, que sería el equivalente a 479. Píxel 479 en decimal. Bueno, eso es lo que tenemos ahorita. Eso para esta configuración. Lógicamente que otra configuración de video en modo gráfico pues podría tener más o menos píxeles en pantalla, y así también la resolución con la que se trabaja. En este caso también quizás faltó decir que este modo gráfico también es en color, maneja 16 colores. Lo que significa es que cada uno de los píxeles con los que estamos trabajando, cada uno de esos píxeles puede tener
cualquiera de los píxeles. Aquí se sigue manteniendo, ¿verdad?, los mismos códigos de color que se utilizaron para el modo texto en frente y fondo. Acuérdense que en el modo texto teníamos un fondo de 8 colores y un frente de 16. Entonces aquí en el modo ya gráfico lo que tenemos es 16 colores para cada píxel y son los mismos colores que habíamos representado para el frente de un carácter. Bueno, al igual que habíamos visto para el modo texto, ya una vez en el modo gráfico existen varias funciones. Acordémonos que lo primero que tenemos que hacer es configurar, ya sea el modo texto o el modo gráfico. Para no confundirlos, y porque a veces hay algunas cuestiones ahí de incompatibilidad, pues no me he puesto a ver varios modos gráficos, varios modos texto. Todos funcionan por igual. Lo único que cambian son los registros, la capacidad de resolución que tienen, la cantidad de colores con las que trabajan y lógicamente que la memoria que utilizan, la memoria de video que utilizan esos componentes. Pero de ahí la lógica o la mecánica sigue siendo la misma. Entonces, dentro de las funciones, una de las funciones muy importantes, lo más importante pues aquí en el modo gráfico, de lo que nosotros queremos que es, bueno, lo que queremos es poder configurar un píxel. Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, lo que hago es lo siguiente, voy a utilizar la función 0CH, siempre de la interrupción de la línea de 10H, el video, haciendo la misma. Entonces, bueno, lo primero es haber configurado el modo gráfico. ¿Qué es lo que hace esta función? La 0CH. Esta función lo que hace es que, aquí dice, esto es un poquito de la traducción, ¿verdad? Simplemente enciende un píxel, le pone un color a un píxel en la pantalla. Porque la llama escribe un píxel, o dibuja un píxel. Entonces, para ello, al igual que hicimos en modo texto, nosotros le decimos cómo queremos ese píxel, partiendo de algunos registros que ya las rutinas ya vienen o ya fueron hechas, ¿verdad?, que toman estos valores y de ahí saben qué es lo que tienen que hacer. Por ejemplo, le vamos a decir a través del AL, le vamos a dar el color del píxel que queremos que tenga. Voy a escribir un píxel en la pantalla, en el gráfico, y entonces en AL les voy a decir qué colores son. Pues, había mencionado anteriormente que lo del color es igual que en el modo texto. Entonces, ¿cómo funciona el frente y el...? No, allá no existe ni frente ni fondo. Aquí lo único que, por eso cambias como tu forma de ver la pantalla. Primero la veíamos como una cuadrícula, agarrábamos un carácter, había frente, había fondo. Ahora ya no vemos así la pantalla, ahora la vemos como que son unos grandes puntitos. Como que ya no existe en el modo gráfico, no existe caracteres. Aquí vamos a dibujarlos todos por la pantalla. O sea, aquí lo que vamos a manejar son puntos. La verdad es que los monitores trabajan en modo gráfico. El modo texto solo es una manera como de simplificar algunas cosas para representar el texto. Si ustedes se daban cuenta cuando vimos la tarjeta de video, pues lo que nosotros encendíamos y apagábamos eran píxeles y no caracteres. Ahora, el encendido y apagado de todos los píxeles formaba los caracteres. En este caso, podríamos nosotros trabajar con 4 bits para almacenar nuestros píxeles. Entonces, podrías almacenar en un byte dos píxeles. Aunque habría que jugar ahí con el programa para almacenar el detalle.
tendrías que limpiar el otro color, porque ya voy a poner ahí la tablita de los colores. La tenemos aquí. La tablita de los colores, habíamos dicho que los 16 colores, que son los mismos del modo texto, no hemos cambiado nada. Cuando teníamos los 4 ceros, ese era el negro, después teníamos el azul, el verde, el cian, el rojo, el magenta, el café, el blanco, teníamos después el intensidad, ¿se acuerdan? Era el gris, azul claro, verde claro, cian claro, rojo claro, magenta claro, y teníamos aquí el amarillo y había un blanco brillante. Entonces, los colores se siguen manteniendo. Los colores los seguimos manteniendo. Lo único que ahora se los aplicamos a otro. No, a él eso lo tiene 8. Solo tiene 8. O sea, digamos que si yo lo veo a nivel de memoria, yo podría tener esto, ¿verdad? Aquí tengo 4 bits. Aquí hay 4 bits. Entonces yo puedo almacenar aquí el píxel 0, ¿verdad? Y aquí podríamos almacenar, por decir algo, ¿verdad? El píxel 1. Aquí almacenaríamos el píxel 1. Entonces en un byte puedo almacenar los píxeles. Ahora, cuando voy a configurarlos, yo tendría que colocarlos de tal manera que en AL voy a cargar el color del píxel 0. Entonces ahí tendría que borrar estos 4 bits, ¿verdad? Hay que borrar estos 4 bits. Como probablemente haciendo un AND con 0F, en eso ya me quedan solamente estos 4 bits, estos bits se me hacen 0. Y entonces ahí lo cargas a la L. Si tuvieses que meter en AL el color del otro píxel, pues entonces tendrías que desplazar en 4 posiciones, ¿verdad? Con una instrucción de desplazamiento para acá y hacer que estos 4 bits sean 0. Y de esa manera ya tenés el otro píxel. Entonces tendría que jugar con tu programa, pero de todas formas siempre podrías almacenar en un byte. Y vas a almacenar la información de los píxeles. ¿Por qué? Porque la información del píxel la almacenas en los píxeles. Y es que, digamos que en el modo gráfico, lo que nosotros vamos a almacenar en la memoria de video, sigue siendo memoria de video, pero si quieren diferenciémosla. Ahora sí ya podemos hablar ya de memoria de video texto y memoria de video gráfico, que no están en el mismo lugar. En la memoria de video de texto, nosotros almacenamos el ASCII y el atributo de cada carácter que vamos a representar en la pantalla. Ese es el modo texto. Aquí, lo que nosotros vamos a almacenar en el modo gráfico es el color del píxel y lógicamente que van en orden, así como en el modo texto, en la memoria de video, en el modo texto estaban colocados, almacenados los ASCII y los atributos en un orden relacionado con el carácter que poníamos en la pantalla o la posición de ese carácter dentro de la pantalla. Así también aquí en el modo gráfico tenemos almacenado en la memoria de video el color del píxel que representamos, que está colocado en esa posición, en un determinado orden, empezando con el píxel 0. Y así barriendo toda una línea de píxel. Entonces, por eso les decía que la forma más rápida de manejar el video, tanto texto como gráfico, es identificar dónde tengo la memoria del video, texto por ejemplo, y ahí le voy a colocar los ASCII y los atributos, ¿verdad? Le coloco los ASCII y los atributos de tal manera que
nomás he cambiado esos valores, se ven reflejados en la pantalla. ¿Por qué? Porque el chip controlador de video lo que hace es ir a esa memoria a buscar la información para representar algo en la pantalla. Eso en el modo texto. En el modo gráfico ocurre exactamente lo mismo. Se va a la memoria de video, si estoy trabajando en modo gráfico, ¿verdad? Se va a la memoria de video en modo gráfico, ya no se va a la de modo texto, sino que va a la de modo gráfico, y ahí encuentra en orden también, ¿verdad? De acuerdo a las localidades de memoria, el píxel. El primer píxel que tenemos ahí es que ese lo tenemos en el primer byte. De tal manera que ahí encontramos el color de ese píxel. O, mejor dicho, el chip controlador de video, ¿verdad? De la memoria de video gráfico, saca esa información para saber qué color le va a dar el píxel. Y ahí comienza con el primero, después va con el otro, ¿verdad? Y así sucesivamente. Pero les decía que si yo tengo 256 colores, tenemos muchos más colores que eso. Entonces ahí necesitaría un byte para almacenar la información del Excel. ¿Y cuántos píxeles tenemos? Bueno, aquí habíamos hablado de una resolución, por ejemplo, estamos hablando de 640 por 480. Entonces, vale, hagamos un simple número para que no la fallen estas si la ponemos en el final. La memoria de video gráfico, ahora hay que diferenciar, ¿verdad?, entre texto y gráfico. La memoria de video gráfico, si trabajara con, pongamos este caso, ¿verdad?, que trabajamos con 4 colores, con 16 colores, y trabajamos con 4 bits por color, entonces en un píxel almacenamos 2 bytes. Entonces, ¿cuánto deberíamos de tener en memoria para, o cuánto espacio deberíamos de reservar en memoria para el video gráfico en este modo que estamos trabajando? Tendríamos que multiplicar, ¿verdad?, los 640 por los 480, y eso me estaría dando si quiere verlo en byte, pero como voy a guardar los píxeles, o me estaría dando el número de píxeles, el número de píxeles. Pero si estoy guardando 2 píxeles en un byte, entonces habría que dividirlo entre 2 para establecer el número de bytes que necesitaría para almacenar la información. Algunos también me ponían en bits, en modo texto. Y allá en modo texto sí todo se debería manejar en bytes, porque era un byte clásico. Y por atributo también, el atributo es un byte. Entonces, en memoria se guardan dos colores en una byte. 2 píxeles, la información de 2 píxeles, los colores de 2 píxeles para esta resolución de 4 bits. Vaya, cosa diferente sería si yo les dijera, por ejemplo, ok, vamos a trabajar con un modo color, modo gráfico color, que tenga 256 colores. Desde que les digo que son 256 colores, estoy hablando de que en un byte voy a almacenar el color de un solo píxel. Entonces quiere decir que multiplicando el 640 por el 480 me estaría dando la cantidad de píxeles. Y si yo voy a necesitar un byte por píxel, entonces necesitaría ese valor en byte para la memoria de video. ¿Cómo determina qué cantidad de bytes va a usar por píxel según número de colores? Depende de los colores. Porque ahí podría aumentar la cantidad de píxeles, pero si mantiene los mismos colores, no habría problema, ¿verdad? No aumentaría la capacidad de almacenamiento, no sé por los... Vaya, si cambiamos la resolución en píxel, pues entonces habría que ver cuántos píxeles tenés. Entonces, vaya, primero encontrar los píxeles. Eso lo encontramos multiplicando las filas por las columnas. Después de eso decir, pues, ¿cuántos colores voy a manejar?
dependiendo de la cantidad de colores, así sale con cuántos bits representas ese color. Y después te va porque normalmente la memoria, los datos los damos en bytes. Solo los comerciantes son los que lo quieren dar en bits. Y lo quieren dar en bits para dar la impresión de que es más grande algo. El comerciante es el que te habla de que la memoria esa tiene tantos bits. En realidad las celdas que tenemos son 8 bytes. Bueno, pero si tenemos varias máquinas, dependiendo del número de pasos. Bueno, ok. Entonces, estábamos viendo la primera función, que era la función 0C. Esta función, pues les decía que lo que hacía era permitirme, digamos, encender un píxel en un determinado color en la pantalla. Para eso era necesario que en el registro AL estuviésemos colocando el color. Entonces, esto significa que en todo un byte debo de poner el número del color. Y esto lo sacábamos. Aquí la tabla se mantiene, ¿verdad? Aquí la tabla se mantiene, solo habría que agregarle a cada uno de estos colores, habría que agregarle ceros en los 4 bits más significativos, y ahí formaríamos el byte que tendríamos que cargar en AL para poder decirle a mi programa qué color es el que quiero en ese píxel. No sé si lo hacemos. Acuérdense que existen un montón de modos de video gráfico. Es solo uno, pero bueno, creo que da todo para que podamos entender cualquier otro. Entonces, en el segundo registro, en BH, en el registro BH, aquí vamos a colocarle el número de página. Número de página con el que estemos trabajando. Y algo que quiero que vean que es muy importante, en el modo texto utilizábamos DL y utilizábamos DH. Y esto nos indicaba que estábamos trabajando con registros de 8 bits. Quiere decir que allá estábamos como limitados en caracteres, de acuerdo a esos tamaños, estamos limitados en 256 por 256. Aquí, como la cantidad de píxeles, lógicamente que va a incrementarse mucho más la cantidad de caracteres para ver la pantalla, entonces ya no estamos usando registros de 8 bits, sino que estamos usando de 16. Entonces, para ello, ahora en el registro CX, que es un registro de 16, ahí vamos a colocar, ¿verdad?, el valor de la posición del píxel en la línea. Así como, si quieren, sigan con la misma mecánica del carácter, ¿verdad? Ahora lo único que estamos hablando de puntos. Entonces, ahí vamos a indicar en dónde esté ese punto en una línea de píxeles. Y en DX, en el registro de X, vamos a poner el número de la línea de píxeles. El conteo de esto, acuérdense que no es binario, esto es binario o hexadecimal, y también todo comienza a contarse a partir del píxel 0. Cuidado con eso. El primer píxel es el píxel 0. La primera línea del píxel es la línea del píxel 0. Así lo debemos de tomar para poder colocarlo. Entonces aquí lo que estoy colocando son como las coordenadas, porque yo quiero encender un píxel de un determinado color, pero el píxel tal en toda mi pantalla. Aquí también manejamos todo. Y se mantiene igual como el texto, nada más el texto. ¿En qué sentido? En el sentido de que hay una página que tenemos que colocar y así.
O sea, si hay una función 0, como la 0,5, como a text, también es aquí, para cargar y dibujar. Tiene que existir una función. Aunque espérame, aquí hay un punto. Porque habría que habilitarla. Aunque no sé, lo que no sé es si directamente cuando tú le pones ya la página, pues entonces es ese, pero tenés que habilitar una página de animación. Sí. Necesariamente. Bueno, ok. ¿Por qué es importante representar un píxel? Porque representando un píxel, yo puedo dibujar lo que quiera en la pantalla. Puedo dibujar lo que quiera. Acuérdense de que usted en su proyecto, pues probablemente quiera hacer algunos dibujos o pues, el tipo de proyecto que va a realizar. Pues entonces, lo único que tiene que hacer es decidir qué píxel va a encender y qué píxel va a apagar. Si usted se da cuenta, bueno, en este caso eso lo vamos a terminar de completar cuando veamos los mouse, pero si usted se da cuenta, toda la filosofía del Windows está en eso, ¿verdad? En colocarme figuritas en una pantalla y yo me posiciono, ¿verdad?, con el mouse ahí y darle clic y esto es que ejecute esto o que ejecute lo otro dependiendo de dónde le hemos dado clic. Toda la filosofía que tenemos, lo que ha hecho sencillo esto, sí. Hay algo similar al cursor aquí también, como para saber en dónde estoy dibujando en píxel. Sí, aquí lo que tenemos es el apuntador, no es cursor, sino que es un apuntador, que sería como el equivalente a la flechita, pero el apuntador lo ponemos o lo configuramos cuando estamos trabajando con el mouse. El apuntador lo manipulamos. Tiene que ver con las coordenadas estas también, ya cuando queremos trabajar. Pero les decía, en la próxima clase vamos a trabajar ya con mouse. Entonces ustedes ahí van a ver varias funciones que le van a permitir de alguna manera el poder identificar en dónde han dado clic. Y dependiendo de eso, pues tomar una decisión de qué hacer o cómo el programa se entera. El usuario se entera porque mira, pero el programa también tiene que enterarse en qué píxel se ha hecho clic para decidir si hace algo o no lo hace. Y ahí lo que tenemos son lo que llamamos figuras que son los iconos, y en esa figura pues hay ciertas dimensiones. También podemos identificarlas, de tal manera que cada vez que hacemos eso podemos desarrollar una determinada función. Entonces, si se dan cuenta que es donde cobra sentido, ¿verdad?, el trabajar en una forma gráfica ya mucho más sencilla para los usuarios. Lo que originalmente era trabajar en MS2, donde ustedes tenían que manejar comandos, tenían que tener un conocimiento más avanzado del computador para poder interactuar con él. Bueno, entonces, resumiendo, tenemos, ¿verdad?, nuestra función 0ch. Esta función lo que va a hacer es que me va a encender de un determinado color pixel en mi pantalla. Ese color se lo voy a poner en la L. Las coordenadas para posicionar el cursor las voy a dar en de X, voy a dar la fila, dando aquí a todas las filas de píxeles que tenemos, y en CX voy a colocar la posición de ese píxel dentro de la fila. Y ahí ya tenemos un píxel encendido en la pantalla. Entonces hagamos un pequeño programa que me permita encender un píxel en la pantalla del color. Entonces teníamos
mismos 16 colores, aquí no tienen que aprenderse nada, ¿no? Ya se la pueden en esta tablita. Sabemos que los primeros colores son estos, ¿no? Ahí cuál es la única variante que tenemos aquí, que el café se convierte en amarillo y que el blanco pues se hace más brillante acá. Entonces ese es el único cambio. Y de ahí lo que tenemos aquí es que como este es el de intensidad, ¿verdad? Entonces aquí tendríamos un azul claro, verde claro, ese claro. Este es el color un poco más brillante. Entonces tenemos los mismos colores, los 16 colores que teníamos para el frente, como el texto, pero ahora lo tenemos para cada píxel. Aquí creo que no. Entonces, ¿qué es lo primero que tendríamos que hacer para poder poner un píxel en pantalla? Lo primero sería, voy a darle, configurar el modo de video. Configurar el modo de video. Configurando el modo de video, lo que hago es picarlo 00 en H, ¿verdad? El modo gráfico con el que vamos a trabajar, estamos usando de modelo, es el 12H, lo cargamos en AL. Esa es una configuración de 640 píxeles por 400 líneas de píxeles, 480 líneas de píxeles. Y llamamos la línea entre 10. Ahí ya tenemos, ya estamos en modo gráfico. Una vez estamos en modo gráfico, ahora ya la función 0C, se da cuenta, lo estoy cargando en el mismo AH, pero como ya entré a modo gráfico, pues ahora ese 0C, estoy cargando en AH, ahora lo que le está diciendo es la función con la que voy a trabajar dentro de ese modo de video gráfico. Y la función 0C lo que me hace es colocarme, ¿verdad? Encenderme un píxel en la pantalla. Entonces en este caso, pues vamos a darle las coordenadas al píxel. Esto lo estoy poniendo en decimal, ¿verdad? Que voy a hacer la posición 50. Posición 50. Y aquí en la línea de puntitos o de píxeles de la línea 70. Entonces estamos dando sus coordenadas. CX, cargamos 50 porque es la posición 50 y en DX cargamos 70 porque sería la línea de píxel 70. De esa manera hemos indicado el píxel que quiero encender. ¿Qué más tenemos que hacer? Tenemos que cargar el color en AL. En este caso, si cargamos el 04, pues teníamos aquí, ¿verdad? El 0100, que es el 4 correspondiente al color rojo. Lo podemos poner en cualquier color. Estamos poniendo el color rojo y llamamos pues la rutina de interrupción del video. En este caso, como ya identificó que está en modo gráfico, 640 por 480 píxeles, entonces lo que haría es encender ese píxel y ponerlo en rojo. Entonces sería como tener aquí en la pantalla, digamos que fuera este píxel bien. Si se dan cuenta, si ya sé cómo encender un píxel, entonces yo puedo ya formar la figura que se me ocurra, porque puedo encender un píxel con los colores que yo quiero. En este caso, pues, son colores ¿ok? Bueno, pero ahora un poco como la pregunta que hicieron. Yo necesito, a veces yo necesito saber en dónde está el apuntador del píxel o las coordenadas del apuntador del píxel. También me interesaría saber, por ejemplo, ahí donde están esas coordenadas del apuntador del píxel, qué color, porque todos los píxeles tienen que tener un color. Yo puedo decir, bueno, el píxel está apagado, bueno, es color negro, por ejemplo.
oscura la pantalla. Entonces no es que esté apagado, sino que todos los píxeles tienen un color. Entonces yo quisiera recuperar el color que tenemos en el píxel que está marcado por el apuntador. El apuntador, ¿verdad?, del píxel se daba en las coordenadas que teníamos en los registros CX y de X. Entonces, en el momento que yo ejecuto la función COD, al ejecutar la función COD, lo que nosotros estaríamos haciendo es que nos estaría devolviendo esta función. Lo que me estaría devolviendo es, yo iría a revisar el AM y ahí encontraría el color del píxel donde esté el apuntador. En DH, la página con la que se está trabajando. En CMX identificaría las coordenadas que tiene ese píxel. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en un momento dado nosotros quisiésemos colocar, ¿verdad?, o identificar el color de un píxel, podríamos hacerlo. Entonces, toda esta información me la estaría devolviendo después de haber ejecutado la función 0D. Es una de las funciones también considero muy importantes en cuestión de manejo de pantalla. Bueno, ok. Entonces ahora voy a hacer otro programita. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo tengo activa la pantalla? Entonces, claro, yo ustedes tienen la 00. Estoy mostrando una y, como saben, cuando yo le explico el cursor, o sea, yo le explico a la pantalla que tiene dentro de la página. Pero, ¿qué pasa si yo cambio de pantalla? O sea, todo lo que haces, esto es al igual que el texto, todo lo que haces lo haces en una página. Estás trabajando en la página, por eso es que en todas las funciones estás con el DH. Si yo estoy examinando primero tengo que tener una página activa. Entonces, una vez tengo la página activa, pues aquí voy a identificar el número de la página. En esa página, el posicionamiento del apuntador está en un determinado píxel. En otra página puede estar en otro píxel distinto. Cada página tendrá distintas coordenadas donde esté el apuntador del píxel. Es así como que si vos querés mostrar una página, pues hay información de esa página que se puede visualizar. Si mostras otra página, pues va a ser totalmente distinto. Bueno, ok. Entonces, vamos a hacer un programa casi igual. Pero lo que quiero, aquí voy a mencionar algunos detalles. Creo que es importante recalcar en esto que pueden ser problemas que ustedes van a visualizar a la hora de estar trabajando, cuando comiencen a hacer ejercicios. Bueno, entonces el programa es muy sencillo. Lo único que haría es poner un punto blanco brillante en la pantalla y lo queremos en una determinada posición, lógicamente, ¿verdad? Entonces estamos hablando que vamos a hablar de, en este caso, una posición vertical 50 y una horizontal 75. Entonces, ¿qué es lo primero que tendríamos que hacer? Configurar el modo gráfico. Estamos trabajando, tenemos una resolución de pantalla de 640 x 80 y después lo que voy a hacer es que voy a leer el teclado y voy a identificar la letra A. La idea es identificar si ha sido oprimida o no, ya que si ha sido oprimida, pues entonces voy a regresar a modo texto. Y una vez he regresado a modo texto, voy a volver a los comandos directos. Quizás el punto, o qué es lo que he querido mostrar acá. Cuando ustedes están en modo
video gráfico, si al final pone la INT20, la INT20 lo que hace es regresar a comandos de Devo, y como regresa a comandos de Devo, entonces regresa a modo texto, de Devo. Entonces se pierde el modo gráfico. Si yo mandaba a encender un píxel en pantalla, y entonces regresaba a modo texto, perdí el modo gráfico. Y si perdí el modo gráfico, pues también no veía el píxel encendido. Para poder visualizar el modo gráfico, tengo que permanecer en modo gráfico y no regresar al texto. Para poderme mantener en modo gráfico, entonces no debo de colocarle, ¿verdad?, la INT20, o sí la voy a colocar, pero cuando yo quiera salir del modo gráfico, pero no voy a hacer en este programa. O sea, lo que quiero que vean es que para que ustedes puedan visualizar lo que quieren dibujar en pantalla, es necesario que estén en modo gráfico y no pueden salirse del modo gráfico. Y el usar la INT20 no es más que brincar a otra rutina de interrupción en una forma vectorizada, y es regresar a lo que llamaríamos comandos de Devo, y comandos de Devo está en modo texto. Entonces, al perder el modo gráfico, ¿verdad?, también pierdo la visualización de lo que quise representar en el modo gráfico. Por eso al programa le voy a poner que para salirme del modo gráfico tengo que oprimir la letra A. Y así nos vamos a salir. Código ASCII 41, que también. Otra de las preguntas que cambian, era de la 410 a la 408. Solo un pajar por ahí me lo puso antes. Entonces, como nos ha denunciado en nuestro programa, vamos a posicionarlo en una posición vertical 50 y horizontal 75. Ahí posicionamos nuestro píxel. Aquí no he dibujado todos los puntitos, ya son demasiados. Es simplemente he puesto varios ahí, digamos que quedamos que este fuera el píxel que nosotros queremos encender. Pues, ¿qué es lo que haríamos en nuestro programa? Bueno, lo primero, y lo voy a repetir, ¿verdad?, porque algunos no configuran el modo. Entonces, si no configuran el modo, la función 0C se va a ejecutar en el modo en el que esté en ese momento. No necesariamente tiene que ser configurado. Eso es un error. Entonces, lo primero que tengo que hacer es configurar el modo. Para configurar el modo cargábamos 00 en AH, y el único modo pues, que les he enseñado hasta el momento, quiere decir que es el único que hay, lo tomamos de modelo, es cuando cargamos el 12 en AH. Estábamos hablando que tenemos una resolución de 640 por 480 píxeles. Bueno, para que se configure el modo gráfico, es necesario que al final de esto ejecute la INT10. Algunos también, unos exámenes anteriores, ponen la INT10, solo hacen esto y creen que con hacer esto ya se configuró el modo. Si ustedes se dan cuenta, esto solo son valores que necesitan estos registros para saber qué modo va a configurar. El momento de la configuración del modo se hace aquí, cuando brincamos a la subrutina de video. Puede ser modo texto.
aplicamos a la rutina de video, aquí es donde se configura el modo. Tampoco podemos creer que esta INT10 es la que me va a configurar directamente todo esto, porque si usted se da cuenta, una vez entrado en ese modo, es que puede utilizar la función 00. Si nosotros no hemos configurado el modo gráfico, entonces al estar cargando, digamos, me tendríamos que haber cargado un 00 aquí, ¿verdad? Para decirle el modo. Y si estaríamos metiendo aquí en AL un 0F, estaríamos como queriéndole decir que queremos entrar a otro modo. Entonces, bueno, aquí configuro modo de video, modo gráfico, y después nos vamos a configurar la función. En este caso, la función 0C es colocar o encender un punto en la pantalla. Entonces, por eso cargo el 0C en hexadecimal, y cargamos en AH. Después, el color brillante, el blanco brillante, era tener todos los unos. Por eso cargo 0F en la L. Con eso estoy poniendo, ¿verdad?, un color, es un blanco brillante. Utilizamos la página 0, cargando en el pH de la página, y aquí colocamos las coordenadas. Coordenadas en CX, decíamos la posición del píxel en la línea de píxeles, y en DX la línea de píxeles con la que estoy trabajando. Ok, una vez he hecho todo esto, y aquí ojo, hay otra cosa que también les gusta hacer a algunos, y después se enojan cuando les pongo mal el punto, es no configurar algunas cosas. Si yo no cargo AL puede tener cualquier cosa. Más que la pantalla la borré y la puse en negro, y entonces ya él tiene por lo mismo. Mando poner el punto, no le va a aparecer nada. Porque todos los píxeles están en negro y el AL usted lo mandó poner y lo mandó poner en negro. No lo va a ver. La página, si configura otra página, pues entonces se va a ver en la otra página. No, las coordenadas, pues entonces el píxel lo puede ver en otro lado, de donde usted quiere que se ponga ese píxel. Entonces es importante configurar todos los registros. No puedo dejar ningún registro, porque ese registro va a tener un dato internamente, y ese dato es el que me va a mostrar a la hora de ejecutarse la función. En base a eso se va a configurar. Yo no puedo dejar ningún registro sin ser configurado. Es correcto hacerlo. Bueno, ok. Entonces, aquí ya pusimos ese punto brillante. Pero ¿qué pasa si aquí después de eso yo pusiera la INT20? ¿Qué me puede decir que ocurriría ahí en el programa? Abrir una ventana y cerrar. ¿Qué es lo que veríamos en la pantalla? Abrir y cerrar algo. Para empezar, encendería el píxel. Pero después de eso, saldría de modo gráfico y seguiría a modo texto, a modo comandos de voz. Entonces ahí, como ¿cuánto tiempo podría hacerse esto? Depende de la velocidad del microprocesador, trabajando, pero estamos hablando de un tiempo relativamente corto, el cual no sería suficiente. Aunque tuviera quizás un ojo iónico, ¿verdad? No lo vería. Entonces, no podríamos ver ese píxel encendido. Ok, ¿qué podemos hacer o qué debemos hacer para poder visualizar ese píxel? Yo no entendí, porque yo creo que lo que hace es mostrar el píxel y se queda esperando que presiones cualquier tecla. Sí, el programa, sí, pero no, lo que estábamos diciendo era, ¿qué pasa si yo aquí pongo la INT20? Ah. Si ponemos aquí la INT20, lo que quiero que entiendan por qué pusimos esto. Ah. ¿Por qué fue necesario poner esto?
Pongo la INT20, me salgo de modo gráfico, entro a modo texto, modo comandos de Devo. Y no alcancé a verlo porque lo puso tan rápido, ¿verdad? Que no lo pude ver. Para poder ver el pixel en la pantalla, va a ser necesario que me mantenga en el modo gráfico. Por lo tanto, no me puedo salir con la INT20 aquí. No me puedo salir. Pues, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, lo que voy a hacer es que voy a controlar el momento en el que quiero salir, porque en algún momento voy a querer salir también del programa, ¿verdad? Y regresar de nuevo a comandos de Devo para hacer otra cosa. Entonces, vamos a poner una lectura del teclado. Vamos a leer el teclado. Para leer el teclado lo que hacíamos era que movíamos a la H00 y llamábamos la INT16. Entonces aquí estábamos leyendo el teclado. Entonces nos quedamos en modo gráfico y nos quedamos leyendo el teclado. ¿Okay? O sea que no me salí de modo gráfico. No estoy repintando, yo no necesito, lo otro que no necesito es estar repintando ese pixel. Ya lo puse, ya lo encendí, ya quedó. Porque eso ya quedó guardado en la memoria de video. Y como quedó guardado en la memoria de video, se llevó a pantalla. Ya lo tengo almacenado en la memoria de video. Y el chip controlador de video es el que está haciendo todo eso. El chip controlador de video es el que está poniendo el pixel, ese pixel encendimiento en blanco y negro. Ahí era independientemente de cualquier técnica porque no hay un salto. Bueno, ok. Sí, faltó. Lo que pasa es que siempre hago esto para ver si se fija. Sí, aquí faltaría por mención. Y bueno, pero se lo agregamos, no hay ningún problema. Entonces, oprimimos una tecla, comparamos si el código es 41, y después le ponemos un jump, porque lo que queremos también es salirnos cuando oprimamos la tecla A. Si oprimimos otra tecla, pues no nos salimos. Y si no fuera siempre estuviera usando el pixel, o sea que ya hubiera sufrido la resolución de leer, claro. Sí, siempre mantiene el modo a pesar de que ha leído de teclado. O sea, no sé si lo entienden. Para que se salga del modo es necesario que se despegue la INT20. Aquí es donde se va a salir del modo. Aquí todavía queda en modo video. La pantalla no se cambia el modo. Quien cambia el modo es la INT20. Porque la INT20 es como brincar a un programa en donde estamos en modo comandos de Devo, y el modo comandos de Devo trabaja en modo texto. ¿Te has dado cuenta? Te parece que todo ciclo hay todos los caracteres ahí, entonces ya es el modo texto. Pero eso lo logras o lo alcanzas con la INT20. Solo con eso. Solo con eso lo puedo cambiar. Y también hay una INT21 con la que pueda regresar a Windows. Esa es la que les voy a mostrar para que puedan desarrollar su proyecto y no tengan que regresar a comandos sino que ahí regresan a Windows. Pero son los tipos de la forma de salir. Bueno, entonces sí, aquí nos faltaba, ¿verdad? Digamos que tenemos el modo AH,00. Teníamos después el INT, ¿verdad? INT16H. Estamos examinando la tecla, comparamos con un CNP AL,41, y entonces aquí, después de la comparación, podríamos decir, ¿verdad? Si no es igual, queremos que salga cuando imprimamos la tecla, ¿verdad? Poner un JN, por ejemplo, JNZ y lo podemos ponerle aquí salto, ¿verdad? Salto
démosla para acá. Entonces, si comprimimos la tecla A, pues entonces ya no va a ser, ya va a ser igual, ¿verdad? Esto ya no va a ser el brinco. Y entonces viene con la INT 20H. ¿Qué es lo que haría nuestro programa? Lo que hace nuestro programa es mantenernos en modo gráfico, manteniendo entonces ese píxel encendido para que nosotros tengamos acceso a visualizarlo. Y cuando yo me quiero salir ya del modo gráfico, entonces obtengo la tecla A en mayúscula, en este caso, ¿verdad? El código ASCII que estamos examinando es 41H. Entonces, al detectar que son iguales, ya no desarrollaría el brinco y entonces ejecutaría la INT20. Y la INT20 lo que hace es regresar, como les dije, al comando. Entonces, esto sí nos permitiría visualizar la gráfica que hemos desarrollado. Lo que ocurre acá es que acordate que la INT16 lo que hace es que lee el teclado, al oprimir una tecla lo cambia a L y ya tenés ese valor en L. Puedes cambiar el horario siempre cuando acá es donde yo le estoy cargando el dato 0, que es el color blanco. De casualidad. Sí, correcto. Por eso es que el color, aunque esté 4 bits, y lo estoy manejando en un byte. Digamos que la tablita de colores tiene 0. O sea, mejor dicho, aquí el valor, si te das cuenta, aquí es igual 0F. 0F es igual a 0, 0, 0, 0. Ese es 0F. Entonces, lo tengo aquí. Quiere decir de que estoy hablando en los 4 bits menos significativos, ¿verdad? Digamos que esto le puedes agregar los 4 ceros acá y ese es el dato que vas a cargar a él. Porque es importante cargar ahí un byte. Todo el relajo que estaba diciendo era cuando quería borrar mi memoria y almacenar los colores en medio byte. Ahí nos ahorrábamos memoria, que sí lo podemos hacer. Lo único que el programa que va a convertir eso tiene que desplazar, ¿verdad? Y hacer todo lo demás. Ok, bueno, partiendo, y aquí lo que quiero es dar la pauta a que podemos representar la gráfica que se nos ocurra. Pero bueno, vamos a empezar con gráficas sencillas o con cosas simples, ¿verdad? Empecemos ahora con una línea. Si yo tengo una línea, pues yo puedo dibujar un cuadrado, un rectángulo, ¿verdad? O con líneas rectas, podríamos dibujar alguna figura. Podemos también repintar esa figura, podemos hacerla llena. Entonces eso lo haríamos repintando líneas de píxel. Yo puedo tener o el perímetro de un cuadro, o podría querer, ¿verdad?, tener el cuadro de un determinado color. Ya cuando tengo un cuadro de un determinado color, pues entonces ahí ya puedo tener ese cuadrito chiquitito y decir este es un icono, ¿verdad? Que cuando yo le dé clic en el mouse aquí sobre ¿verdad?, lee el pixel y se da cuenta que es color amarillo el icono, ¿verdad? Entonces este es el icono de que ejecute tal cosa, o haga tal cosa. De esa manera ustedes están ya desarrollando, por ejemplo, si están en su proyecto, están desarrollando un proyecto que a través del mouse, dando clic en una figura en pantalla, pues ejecute un determinado programa. Pues así como ese icono pueden tener otro, ¿verdad? Y que cuando le dan clic en este otro icono, pues entonces ya no va a ser aquello y que va a ser otro.
Bien, van entendiendo por dónde vamos. O sea, la idea es esa, ¿verdad? Entender por qué Bill Gates hizo millonario, cómo fue que Bill Gates hizo millonario. En realidad eso es lo que le hizo millonario. Bueno, ok, entonces vamos a hacer una línea. Vamos a hacer una línea. Ya las demás figuras se las voy a dejar a ustedes. Sí, algunas figuras son un poco más complejas. Bueno, el círculo lo podemos hacer con líneas que vayan hay un montón de formas. Hay un montón de formas. Entonces empezamos, ¿verdad? Y lo queremos para el siguiente programa. Dice: escribe una línea de 320 puntos color verde con la línea 5 en la pantalla. La podemos hacer tan larga como queramos. Imaginémonos que aquí yo lo he simplificado. Van a ser 320 los píxeles que vamos a encender y vamos a empezar desde el píxel 0 y consideremos aquí tampoco el puesto, ¿verdad? Debería haber sido la línea 5, que sería, digamos aquí en orden, pues este sería 0, la 1, la 2, la 3, entonces vamos a trazar en una línea de píxel. Bueno, ok. Entonces empecemos. ¿Qué es lo primero que hacemos? Configuramos el modo de trabajo. Entonces en este caso, pues decíamos que estamos trabajando con el modo gráfico. Para ello cargamos en el AH00. Este modo gráfico de 640 por 480 es el 12. Entonces cargamos 12 en la L y ejecutamos nuestra INT10. Aquí ya estoy en modo gráfico. Una vez ya dentro del modo gráfico, pues me voy a ir, ¿verdad? Para trazar una línea, pero lo que necesito son encender varios píxeles. Bueno, voy a utilizar la función 0C y la vamos a colocar en color verde. Seleccionamos el color. Para colocar el color verde, pues tenemos que poner en AL02. Vamos a estar trabajando con la página 0. Empezamos como mi línea de píxel, empezaría en el píxel 0. Píxel 0. La línea 5. Entonces, vamos a colocar el valor de CX. Acuérdense que CX es el que me da la posición del píxel en la línea. Entonces, CX ponemos 0. Y después vamos a poner el DX05, porque lo que queremos es la línea del píxel 5. Esa línea, ponemos la 05. Si nos damos cuenta, como base horizontal la línea que queremos trazar, entonces eso significa que no voy a modificar, ¿verdad? No voy a modificar de X, lo voy a mantener. Si todos los píxeles que encendamos van a estar en la línea del píxel 5. Este dato no lo voy a modificar. Entonces aquí para poner mi primer píxel llamo la INT10. Si se da cuenta, todo esto que he configurado a partir de acá, todo esto que he configurado aquí se utiliza en la INT10 y enciende el píxel 0 de lo que sería la línea 5. Entonces hasta aquí hemos encendido el píxel 0 de la línea 5. Esto es lo que tengo configurado. ¿Qué hago después? Incrementamos CX. ¿Para qué incrementamos CX? Porque ahora vamos a posicionar el siguiente píxel. Preguntamos, ¿verdad? Como una comparación, si ya llegamos al píxel 319, empezamos desde el 0 y queremos encender 320 píxeles, preguntamos si llegamos al 119. Si no es así,
Si no es así, entonces vamos a brincar a S1, sería acá, que significa mantener el dx el mismo valor, tener el dx el mismo valor. Como no he modificado ninguno de los valores que tenemos aquí, no lo he modificado para nada, entonces podemos seguir manteniendo, seguimos teniendo la función 0, 0, bueno, todo, ¿verdad? No lo hemos cambiado. Entonces, con la INT10, aquí estamos encendiendo ya el segundo píxel, el píxel 1, que habíamos encendido el píxel 0. Y lo volvemos a comparar, ¿verdad? Regresamos. Bueno, hasta que hemos encendido todos los píxeles, entonces ya no brincamos y nos salimos de acá. Aquí lo mismo, ¿verdad? Para poder visualizar, porque todo esto se ejecutaría de una forma demasiado rápida, entonces no lo alcanzaríamos a ver en pantalla. También tenemos que estar en modo gráfico para poderlo ver. Entonces necesitamos mantenernos en modo gráfico. Entonces yo me mantengo en modo gráfico y aquí he usado la letra S, el código ASCII 53 para poder salir de lo que sería mi modo gráfico. Entonces aquí cargábamos el 00 y más H, llamamos con la INT16 para que esté revisando el teclado. A la hora de que definimos una tecla, si es la S, pues entonces mientras no sea la S, ¿verdad? Entonces tendríamos el JNZ que estamos utilizando aquí. Vamos a leer o vamos a leer. Cuando tenemos la S, entonces nos salimos, ¿verdad? Y aquí configuramos, aquí le he puesto la configuración de modo texto. Esto lo hice para que se den cuenta, ¿verdad?, que realmente cambiamos de modo. En realidad también lo hace acá, lo único que aquí nosotros cambiamos de modo al modo texto de lo que sería comando de debug. Y aquí yo lo estoy cambiando a modo texto 03, o sea que no puedo cambiar de modo dentro del programa. Entonces llamamos el modo texto 03, aquí ya lo tenemos en el modo texto, y aquí regresamos al comando de debug. Gracias, salir de video, salir de mi modo video y pasa a modo texto desde aquí. Y aquí es lo que pasa por aquí venía un solo cerrador de pantalla, pero no voy a ver. Es como no voy a ver al momento que están en modo texto y que después tengo que notar esta tipo de acción. O sea, esto en realidad es solo para que vieran que podemos cambiar nosotros el modo, pues no es necesario que lo haga cuando se vaya. Pero que la INT20 lo que hace es eso, cambiar a modo texto. Cuando vengo, digamos, si iniciar modo texto, yo quiero volver a iniciar modo gráfico, voy a perder todo lo que tenía. Porque digamos, la pantalla verde, todo lo que quería es tengo la pantalla verde, si yo inicio modo texto, entonces después podemos cargar el modo gráfico con la 12H. Volverías a ver la línea. Porque igual, en la memoria de video, ¿verdad? En la memoria de video gráfico. El texto sí, ahí cambias todo, porque cuando entras a modo texto, en comandos debug, entonces ya te cambia también la información que tenés en la página de texto. Tenías algo de porque aquí ya es como brincar a una rutina que hace anterior. Si el modo gráfico no ha cambiado, al volver a modo gráfico te lo debería mantener. Si se dan cuenta, yo no tengo que repetir el encendido de los píxeles para que estos estén encendidos. Yo simplemente los tengo que ir encendiendo uno a uno, o los voy encendiendo uno a uno, y el encenderlos uno a uno hace que queden encendidos. O sea que lo que hago es cambiar el estado del píxel. No es que tengo que estar barriendo la línea del píxel permanentemente. Para barrer la línea del píxel, entonces tendríamos que haber brincado hasta arriba, ¿verdad? Pero no estamos brincando arriba, sino que simplemente la estamos actualizando aquí. O estamos encendiendo un nuevo píxel aquí. O sea que lo que voy haciendo yo es este píxel, hasta que se me hace la línea. Ahora, ustedes no pueden visualizar tampoco
que se encendió después porque va a ser demasiado rápido. O sea, al final lo que miran es una línea píxeles encendidos. Para que se viera que no se cambiaba la luna. Pero si no hemos alterado, aunque que pensándolo bien, en la índice H, no sé si podría haber algún problema, si en la índice H se podría de una manera de como que alguien está filmando. es más seguro por la y lo puse aquí, no lo puse arriba para que se viera que no lo tengo que hacer, no tengo que repetir el píxel anterior, con solo colocarlo es suficiente para que se vaya a. Bueno, señores, ya tienen otra herramienta más para su proyecto, y es el gráfico, y realmente creo que no es necesario que nos extendamos demasiado.